Damos la bienvenida a todos los que en esta hora nos escuchan. Gracias por disfrutar con nosotros el Alimento Diario. Serie Nuestra Misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Tomo número 2. Sea un canal de la gracia de Dios. Por André Don, Miguelma y Pedro Don. Semana 8, día martes. Lectura bíblica. Zacarías 4, del 1 al 6. Efesios 1, del 20 al 23. Capítulo 2, versículo 22. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Apocalipsis 1, 1. Leer con oración. Efesios 3, 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Título de hoy: la Iglesia, la obra maestra de Dios para su morada. El gran poder de Dios opera en el hombre por la fe. Es el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y que lo elevó hasta el tercer cielo, donde está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Efesios 1, 20 y 21. Todos los que creen en Jesús tienen ese poder. Dios quiere usar ese poder por medio de Cristo para sujetar todas las cosas bajo sus pies. Para eso, Dios concedió a Cristo a la Iglesia, la cual es su instrumento, y por medio de ella, Él encabezará todas las cosas. De esa manera, la Iglesia será la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Versículos 22 y 23. Todo el universo será lleno de Cristo, quien gobernará y ocupará todos los espacios. En el capítulo 2 de Efesios vemos que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, pues transgredió los preceptos de Dios e hizo que el pecado y la muerte entraran en el mundo. Así, espiritualmente, todos murieron. Con el espíritu amortecido, el hombre necesita recibir la vida de Dios. El gran amor de Dios operó su misericordia para alcanzarnos y su gracia nos salvó. Cuando Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, fuimos resucitados con Él. Solo nos basta creer, y eso se vuelve en nuestra experiencia. La intención de Dios es mostrar en los siglos venideros la supereminente riqueza de su gracia en bondad para con nosotros. Leamos: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Somos un poema, que en griego quiere decir hechura, obra maestra. Aquí no se refiere más a la primera creación, cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra, sino que se refiere a la Iglesia. Con base en los hombres salvos, Dios quiere hacer algo nuevo, no más en el plano físico, sino en el celestial. Somos bienaventurados por formar parte de esa nueva creación. Al final del 2 capítulo de Efesios, la palabra crear significa hacer habitable. La nueva creación es para la morada de Dios en el Espíritu. Versículo 22. El deseo de Dios al hacer la nueva creación es tener un lugar para habitar. Aquellos que creen en Jesús fueron rescatados por su sangre y tienen la vida de Dios. Así, la Iglesia fue engendrada por gracia, obtenida en Cristo, que es Dios mismo, dado a nosotros para nuestro disfrute, de modo que podemos tomar posesión de Él. Esto es gracia.
Todo lo que Dios es y tiene es para nuestro disfrute y ganancia. Viene por medio de la fe. Cuando creímos, recibimos esa gracia. Dios quiere darse a nosotros como disfrute por medio de Cristo, porque Él es la fuente del amor. Dios también es luz y se da a nosotros como fuente de luz. Por medio de Jesucristo, toda esa gracia llega a nosotros. ¿Cómo nos es suplida esta gracia? Al inicio del capítulo 3 de Efesios, vemos que el Señor usa a sus administradores, dispensadores, los cuales son comisionados por Dios y tienen la función de recibir su gracia y dispensarla o distribuirla a la iglesia. Dios usó al apóstol Pablo como un dispensador cuando escribió a los Efesios, versículos 1 y 2. En la ilustración siguiente hay una representación de la visión descrita en el capítulo 4 de Zacarías, versículos del 1 al 6. En ella vemos 2 olivos con 2 ramas arriba que vierten el aceite dorado. Ese aceite representa al Espíritu de Dios en forma de palabra dispensada. El aceite es derramado por medio de 2 boquillas de oro. El apóstol Pablo, el dispensador de su época, puede muy bien ser representado por esas boquillas. Dios le revelaba y Pablo dispensaba su gracia por medio de la palabra de revelación. El aceite dispensado por él no iba directamente a las lámparas del candelabro, sino que caía en un depósito. Llamemos a ese depósito Centro de Distribución, CD. El centro de distribución representa a los siervos de Dios que reciben con amor reverente la palabra y la dispensan a la iglesia. Apocalipsis 1:1. Dios quiere dar revelación, suplir su gracia, el aceite dorado, a un grupo de siervos. Estos hermanos forman parte del CD, que distribuirá la palabra a la iglesia. Dios entregó esa revelación a Juan. Las boquillas de oro también pueden representar a Juan, aquel que recibe la revelación y la dispensa a los siervos del Señor. Los siervos fieles reciben con amor reverente la palabra, se sumergen en la carga contenida en ella y la dispensan a la iglesia. El aceite mantiene las lámparas encendidas. Las iglesias tienen un testimonio vivo por causa de los distribuidores que las mantienen encendidas. El Señor derrama continuamente su palabra como el combustible que suministra a la iglesia, manteniendo la lámpara siempre encendida y el cuerpo de Cristo vigoroso, a fin de crecer, cumpliendo la voluntad de Dios hasta ser su morada en el Espíritu. ¡Aleluya! Pregunta: ¿cómo la iglesia se volverá la morada de Dios? Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.